Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos y hermanas, los que estamos aquí en persona, los que vienen conectando después por YouTube. Le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Hoy estamos en primero de Timoteo, capítulo 3. Este es un capítulo hablando de las responsabilidades que tienen líderes de la iglesia y cómo un líder tiene que portarse. Y esta carta escrita del apóstol Pablo a Timoteo, que ahora está encargado de una iglesia, Pablo le está mandando como instrucciones, dirección de cómo él tiene que guiar la iglesia donde él está. Amén. Entonces vamos a seguir aquí leyendo en primero de Timoteo capítulo 3, requisitos de los obispos. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Ok, entonces aquí estamos hablando de, bueno, un oficio de la iglesia. Lo que aquí dice obispo, el obispado, am, y es una persona que está encargada, digamos, de la iglesia, ¿verdad? Una persona que tiene responsabilidad de cuidar al redil de Dios. Ah, Otros tal vez podrían tomar el nombre pastor en vez de obispo, pero es como, es ese trabajo de cuidar la iglesia de Dios. Y hay varias cosas aquí que yo hallo interesante, de que indica de que es bueno que uno quiera ser ah, una persona que tenga responsabilidad como en el liderazgo de la iglesia. Buena obra desea, declara. Pero hay también requisitos para una persona que quiera tomar liderazgo en la iglesia de Cristo. Y esos requisitos vienen porque esta responsabilidad es muy serio ante Dios y también ante los hombres. La persona que está encargada de una iglesia o de un grupo de iglesias es una persona que va a tener que dar cuentas al Señor, no solo por su propia vida, sino también por la obra que está haciendo en el nombre de Jesús, por esta iglesia, su redil, ¿verdad? Y y es algo realmente fuerte lo que un líder está tomando, una responsabilidad realmente fuerte que está tomando sobre sí, pero desea buena obra. O sea que es una obra importante, es una obra que es necesario, se necesita los líderes de la iglesia, pero también, como le digo, viene mucha responsabilidad y puede que hasta que caiga condenación sobre uno si no lo hace bien. Por eso aquí el apóstol Pablo está poniendo como condiciones, digamos, o ejemplos o requisitos de cómo debe ser esa persona si se va a levantar a ese lugar de responsabilidad ante el pueblo, ante iglesia y ante Dios. Am, y eso, como le digo, es una obra buena, pero es también es una obra muy seria. Dice, es necesario que sea irreprensible.
Irreprensible quiere decir que su vida está limpia, no solamente ante Dios, sino también ante el mundo. Que no hay nadie que puede poner una demanda, digamos, contra él, o sea, traer contra él algo que es que trae deshonra a la iglesia o a Dios. Una persona que es limpia en su corazón, una persona que vive su vida como rectamente delante de Dios, irreprensible. Marido de una sola mujer. Esto es algo también hoy día que es difícil, porque hoy día, como aún en la iglesia, los divorcios son como cantidades, como casi igual que en el mundo, como que no hay mucha diferencia entre los que decimos que servimos a Cristo y los que andan en el mundo en cuanto a cuántas personas se mantienen en su matrimonio y cuántas personas terminan en divorcio. Pero es importante que esa persona que es el líder, que tenga una vida limpia, ¿verdad? Como estamos hablando, irreprensible, una vida limpia ante Dios. Y Dios ha puesto el matrimonio para toda la vida, ¿verdad? Es cuando uno se casa, está haciendo votos que le van a durar toda la vida. Y aunque uno diga, pero ya no queremos seguir, pero esos votos se hicieron ante Dios. Y es algo serio. Ahora no estoy diciendo que en toda ocasión uno no tiene que quedarse en un matrimonio donde hay abuso, cosas. No estoy diciendo eso, pero lo que sí veo es que muchos matrimonios se rompen solo porque no quieren seguirlo luchando. Y, y no estoy aquí para juzgar a nadie, pero estoy leyendo lo que dice aquí, un marido de Pas- una sola. Perdón, pastor, no puso Oh, no, perdón. no se nota, Ay, ¿por qué esperó hasta ahora para decirme? no me di cuenta, recién me di cuenta. Ah, bueno, ok, perdón. Sí, ok, bueno, aquí está la palabra. Ok, estamos, como usted ve allí, hablando de los requisitos de los obispos. Ay, sí, disculpe. Bueno, dice sobrio también, una persona prudente, decoroso, o sea que su vida, su carácter es una persona honesta, ¿verdad? Una persona de buen carácter, que es una persona que, como dice, hospedador, porque vienen personas y le cae a esa persona como recibirlos y tratar, o sea, tratarlo con el amor de Cristo cuando vienen, ¿verdad? Hospedarlos si pueden, o si no, buscar dónde se van a hospedar, y ser ah, esa cara de Cristo, ¿verdad? Tanto al mundo como también a la iglesia. Apto para enseñar es importante, ¿verdad? Porque uno que está encargado de la iglesia es necesario que enseñe, es necesario que tenga, ¿verdad? Esa capacidad de enseñar la palabra, porque la palabra es la base sobre la cual nuestra fe está fundada en la sangre de Cristo, pero conocemos el Evangelio por medio de la palabra. Entonces, para enseñar es necesario, tiene que ser una persona que puede enseñar, no dado al vino, o se podría aún extender, yo creo, y decir no agarrado en vicios del mundo, del enemigo, no pendenciero, que no sea una persona que está siempre peleando contra lo demás o echando chismes ni nada de eso. Y no codicioso de ganancias deshonestas. Y no sé, no quiero criticar a los demás, pero he visto esto también, que hay personas como que parecen que están en el ministerio por la ganancia, que siempre están buscando la ofrenda. Y entiendo si viven de esto, pues es necesario, necesitan como recibir algo porque no tienen otro ingreso.
pero la codicia es el problema, ¿verdad? Cuando uno está buscando más la ganancia más que servir a Cristo. Cuando uno realmente ama a Cristo con todo su alma, con todo su corazón, su mente no es en cuanto va a ser la ofrenda, su mente va a estar siempre en qué quiere ser el Señor Jesús y amar a ese pueblo, porque ese pueblo Cristo pagó a precio de su propia sangre. Dice que debe ser una persona amable, apacible, no avaro, ¿verdad? Estamos hablando de características del carácter de esta persona, que es una persona que todos, ¿verdad? Veríamos y diríamos, este realmente es un siervo de Dios. Que gobierne su casa, tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y ese es, bueno, en cierto punto llegamos al punto cuando los hijos pues ya son grandes, tienen que hacer sus propias decisiones. Y aun cuando son jóvenes pueden que siempre estén como peleando, porque hemos visto esto, pero está hablando aquí de que sí, el que es el encargado, el obispo, el pastor, lo que sea, tiene responsabilidad de guiar y tener la casa de Dios, como muchos les gusta la palabra, en orden, ¿verdad? Porque, porque es fácil cuando estamos tratando con otras personas, cada quien con su idea, cada quien con su deseo, su manera de pensar las cosas. Es muy fácil que puedes salir discusiones y problemas entre la iglesia. Y ahí es donde el obispo o el pastor o el líder, ¿verdad? Tiene que ser un poco a veces fuerte con la iglesia, tiene que tomar las cosas y sujetarlos a la palabra de Dios y a la voluntad de Cristo. Entonces, poder saber gobernar su cosa es una indicación de que uno podría hacer eso. Interesante que dice no un neófito, o sea, no un recién convertido, una persona que no es una persona empezando su caminar con Dios que luego lo ponga en una responsabilidad de liderazgo. Y la razón de que pone aquí es porque se puede envanecerse, se puede subir en esa vanagloria, ese orgullo, ¿verdad? Pensando, wow, yo soy alguien, ¿verdad? Que apenas voy entrando y mire que ya estoy encargado de todo. Y el problema o el peligro es que caiga en la condenación del diablo. ¿Y cuál es la condenación del diablo? Bueno, rebelión es uno, pero antes de que hubo iniquidad en el diablo, la Biblia declara en Isaías 14 y Ezequiel, no me acuerdo, 24 tal vez, no estoy seguro del capítulo 28, 18. Bueno, cualquier, 28. ya, ese capítulo que habla también de cómo era el diablo, declara de que hubo orgullo en él. Y en ese orgullo fue lo que luego le hizo caer. Él quiso ser exaltado. Él quiso levantarse como si fuera Dios, ¿verdad? Y él andaba en el altar de Dios, en el fuego del altar. Eso es que era un ángel que tenía toda ventaja, todo poder, toda acceso, ¿verdad? A las cosas de Dios y le subió en él orgullo. Y con ese orgullo, eso fue el inicio de la caída del diablo. Entonces, no un neófito, no sea que se envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, ¿verdad? Entonces, y le digo, hermanos, aun si uno no es neófito, uno puede ser ya muchos años en el evangelio y puede caer en esto de vanagloriarse a uno mismo. Estaba escuchando un testimonio de una persona, no me acuerdo su nombre, pero es una persona grandemente usado por Dios. Una persona que
el Señor hacía grandes milagros, que el Señor hablaba por él, profetizaba, tenía palabras de ciencia. Creo que fue Paul Davis, creo se llama el Señor. Pero bueno, llegó a un punto cuando el Señor le dijo, este es el momento más peligroso para ti. ¿Por qué? Porque se estaba ya siendo reconocido, ya lo estaba llamando, ya como lo querían que él viniera, ya como lo veía como un ungido de Dios, ¿verdad? Un varón de Dios, una persona usada por Dios. Y el mismo Señor le dijo, este es el momento más peligroso para ti. ¿Por qué? Porque si él fuera a tomar, recibir esa gloria, que luego llega a ser vanagloria, él luego como puede caer bajo esa misma condenación. Se exalta a sí mismo. ¿Y qué dijo Jesús? El que se exalta a sí mismo será humillado. Pero el que se humilla a sí mismo, como lo hizo Jesucristo, quien es el Hijo del Dios, ¿verdad? Pero él se humilló, vino como nació en un pesebre, entró a Jerusalén montado en un asno, imagínense, se humilló nuestro Señor y luego el Señor lo exaltó y le puso sobre todas las cosas. Así tenemos que ser. Los que somos siervos de Cristo, nosotros tenemos que humillarnos a nosotros mismos para luego el Señor nos exalte, pero cuando el mundo nos quiera exaltar, es cuando tenemos que tener más cuidado, porque ahí es donde el diablo puede meterse y aún hacer caer a un siervo de Dios. Y ha pasado. Y más que una vez, lastimosamente, siervos han caído porque han visto las luces y el dinero y pues y la fama y se pensaban que pues yo ya soy un varón de Dios, ¿verdad? La cosa es que no somos nosotros que tenemos la gloria, siempre Cristo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de siempre, siempre darle a Jesús toda la gloria, no recibirla para nosotros. Si nos quieren dar a nosotros la gloria, siempre lo llevamos y lo entregamos a Cristo, porque la gloria es de Él, no es de nosotros. Y es algo que realmente se mete en uno tan fácilmente. Y no tiene que ser un gran líder o un gran evangelista, un obispo, lo que sea, pueden pasar con cualquiera de nosotros, donde el mundo nos quiera levantar o aún la iglesia. Y luego dejemos, ¿verdad? Subir el orgullo en uno y andamos en mucho peligro. Pero dice también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, fuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea que otra vez, esta es una persona que vive una vida que es limpia, una vida ordenada, conforme a la palabra de Dios. Una vida donde esa persona no anda haciendo cosas escondidas que luego pueden venir como una acusación, un descrédito, tanto para la iglesia como para la persona, como para el Señor mismo. El nombre del Señor ha sido blasfemado por las obras de sus siervos, lastimosamente. Pero esto es algo muy importante que vemos aquí, que uno que quiere ser obispo o pastor o líder, ¿verdad?, de una iglesia, tiene que tener una vida realmente en orden delante de Dios y las cosas haciéndolas bien y no solamente en su propia mente, que él piensa que yo estoy bien, sino también delante de la iglesia, que lo ven también así y luego también aún más delante de Jesús. A cabo la obra es de él, ¿verdad? No de nosotros. Entonces, interesante esto. La lista realmente es un poco difícil. Yo creo que cualquier persona podría caer en una u otra de estos, ¿verdad? De estos puntos. Pero, esta es la instrucción que da el apóstol Pablo
cuando a Timoteo, cuando está buscando personas para poner en posición de liderazgo, que lo haga muy cuidadosamente. Y es cierto. Pero luego habla de requisitos de diáconos. Ahora, diáconos son personas que también tienen responsabilidad. Tal vez no el mismo nivel de responsabilidad como el obispo o el pastor o lo que sea, pero están todavía sirviendo a la iglesia y sirviendo en el nombre de Jesús. Entonces, aquí estamos hablando de personas trabajando en la iglesia. Yo creo que esto puede aplicarse también no solamente a diáconos, pero cualquier persona que quiera, ¿verdad?, servir a Cristo en la iglesia. Y aquí dice, los diáconos asimismo, dice, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, otra vez los vicios, no codiciosos de ganancias deshonestas, no guarden que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado y si son irresponsables. Ok, entonces aquí estamos hablando de diáconos. Dice aquí que los diáconos también tienen que ser de buen carácter, honestos, sin doblez, sin vicios, ¿verdad? En el mundo, no codiciosos, no buscando dinero, ¿verdad? O que se anden pagando. Yo conozco una persona que quería servir en la iglesia, pero estaba diciendo, pero nosotros nos tiene que pagar. Pues nosotros, ¿verdad? Según la Biblia, tenemos derecho de ser pagados. Y me di cuenta de que esa persona, su corazón, aunque amaba a Cristo, ¿verdad? Y aunque quería servirlo, pero su corazón no estaba en el lugar que debe estar porque estaba pensando en esto de la ganancia. Y pues, no, como le digo, no es que es malo que uno reciba algo por su servicio, porque la Biblia declara también que, que uno puede recibir esto, pero no sé de los demás, solo puedo hablar de mí mismo, pero cuando yo voy a predicar en un lugar, la última cosa que me interesa es el dinero. Y de hecho, ni la quiero recibir, porque no predico el evangelio de Cristo para ganancia, lo predico por amor de Cristo. Entonces, si me dan dinero, mi primer deseo es no recibirlo o dejarse o reentregárselo a ellos como una semilla en su ministerio, algo así. Pero si es necesario, porque tampoco uno no puede negarlo si lo hacen de corazón, lo recibo con gratitud, pero no es mi deseo, sacar dinero por la obra de Cristo. Y luego que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces, estamos hablando de la fe, ¿verdad? Pero esto lo pone en una forma un poco diferente. El misterio de la fe, que guarden el misterio de la fe y con una conciencia limpia, ¿verdad? Entonces aquí lo hay muy interesante como lo está declarando, que guarden el misterio de la fe. Guardar es no como que proteger, como tener en un lugar muy especial este misterio de la fe. O sea que aún los diáconos tienen que ser personas de fe y de limpia conciencia y que estén ellos, ¿verdad? Honestos y como de buen carácter, pero sirviendo a Cristo también con todo su corazón. Y estos aún son para los diáconos. Entonces, lo que estamos viendo es que cualquier persona que quiere tomar un lugar de liderazgo o de servicio para el Señor Jesús, lo tiene que hacer de verdad, de corazón entero, ¿verdad? De corazón limpio, que quiere servir a Cristo porque ama a Cristo, ¿verdad?
que no esté buscando a estas otras cosas ni siendo llevado por las cosas del mundo que todavía nos rodean, sino que sean personas que están ah, ah, limpios, ¿verdad? En su caminar ante Cristo. Luego habla de las mujeres. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Va? Entonces, las mujeres también, y tenemos que reconocer, como vimos también en el capítulo anterior, que en aquel tiempo y en también la cultura hebrea, que las mujeres no tenían los mismos derechos que las mujeres tienen hoy día. Y yo digo, gracias al Señor, ¿verdad? Que las mujeres ahora tienen más oportunidades de servir al Señor, de ser usadas, de tener oportunidades, ¿verdad? Para mí esto es algo maravilloso. Pero en aquel tiempo las mujeres no tenían esos derechos o esa capacidad de hacer las cosas como los hombres. Sin embargo, las mujeres aquí también tenían que tener su vida en orden ante Dios, limpias, ¿verdad? Honestas, no calumniadores, sobrias, fieles. Está hablando como más o menos la misma lista de calidades que estamos viendo en los diáconos y aún en los obispos, que los que son de Jesús, de verdad, en la iglesia primitiva, los que querían servir a Cristo, tenían que vivir una vida limpia y pura ante Cristo. Y si no era así la persona no tenía el lugar de servir en la iglesia, porque no estaba lista todavía la persona. Pero el Señor es fiel y el Espíritu Santo sigue obrando y nos va limpiando, nos va preparando para el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Seamos hombres o mujeres, realmente somos todos del Señor, ¿va? Y aquí las mujeres hablando aquí en las posiciones que ellas tenían en aquel tiempo, o como le digo, hoy día, pues gracias a Dios tienen más oportunidades de servir pero aún así tienen que ser personas limpias, puras, honestas e entregadas, ¿verdad? Al Señor Jesús. Y no buscando pleitos, no andando en chismes, ¿verdad? Como ni hombres ni mujeres, sino buscando levantar y cuidar la grey de Dios. Regresando a los diáconos, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen también bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado guarden para sí un grado honoroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, aquí las mujeres de aquí está hablando puede ser las esposas, tal vez de los diáconos, puede que esté hablando de esto, que las mujeres aquí sean sus esposas, sean los diáconos, sean maridos de una sola mujer, que gobiernan bien sus hijos, igual como vimos en el caso de los obispos, que ejercen bien el diaconado, porque es una posición donde uno sirve a Cristo y el Señor recibe gloria por nosotros, por lo que estemos en su nombre. Mucha confianza en la fe, mucha confianza en la fe. Interesante. ¿Sabe qué? Le digo algo. Si uno realmente anda con mucha confianza en la fe, cuando esa persona ora, suceden cosas. Suceden cosas. Cuando uno anda en fe, esa fe provoca milagros en nuestras vidas porque el Señor responde a nuestra fe. Y el mismo Señor lo dijo, ¿verdad? Con una semilla de mostaza de fe, pues las montañas se mueven. Entonces, si uno anda con mucha confianza en la fe, la confianza
es que cuando estamos orando, que habrá respuesta. Entonces, aunque no lo dice aquí, pero los que son realmente andando así, sus vidas sometidas a Cristo, van a también andar en el poder de Dios, porque el poder de Dios cae sobre los que son limpios de corazón y que ejercen su fe. Amén. Bueno, vamos a seguir, dice, el misterio de la piedad. Bueno, primeramente, repasando, hemos visto dos oficios en la iglesia y los requisitos para estos oficios. No son todos los oficios que existen en la iglesia, porque sabemos que el Señor en Efesios, que el Señor ha constituido apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, ¿verdad? O sea que estos no son todos, pero yo diría en cuanto a todos los oficios de la iglesia, la lista sigue, los requisitos siguen, que la persona que tome o sea puesto en un oficio de responsabilidad en la iglesia tiene que ser una persona de buen carácter y una persona que está, pues su vida está en orden ante Dios. Ok, el misterio de la piedad dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios y en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Está hablando de Timoteo, que Timoteo sea una columna y baluarte de la verdad, porque él es ahora ahí en esa posición de responsabilidad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces, mire, acaba de leer acerca de un misterio de la fe. Si uno quisiera, hay un tema donde uno puede profundizarse. ¿Cuál es ese misterio? Hay un misterio ahí en cuanto a la fe. Pero aquí está declarando otro misterio, el misterio de la piedad. Y le digo algo, el Espíritu Santo revela misterios cuando uno lo busca, am, ¿qué es la palabra? Como con mucho deseo, ¿verdad? Cuando uno lo está buscando e insistiendo y quiere saber, ¿verdad? Cuando uno tiene ese amor, digo, ese hambre de entender, de descubrir ese misterio, el Espíritu Santo, cuando ve que estamos, digo, firmes en la petición que estamos haciendo, el Espíritu Santo nos va a dar la respuesta. Entonces aquí les pongo tarea. Si alguien quiere, si quiere saber cuál es este misterio de la fe, empiece su búsqueda. Si alguien quiere saber más cuál es este misterio de la piedad, empiece su búsqueda, porque el Señor lo va a tomar esto como una manera de enseñarle más a usted, que usted siga creciendo, que sepa más acerca de cómo son estos misterios. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y luego dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el misterio que él está declarando. Dios fue manifestado en la carne, esto es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es Dios, que era con Dios en el principio y, y justificado en el Espíritu. Es interesante, ¿verdad? Nosotros sabemos que somos justificados, la palabra declara, somos justificados por la fe que tenemos en Cristo. Pero dice también aquí que somos justificados en el Espíritu. El Espíritu aquí con mayúscula sería hablando del Espíritu Santo.
Pero nuestro espíritu también es justificado por la fe que tenemos en la obra de Cristo por el poder del Espíritu Santo que mueve en nosotros. ¿Eh? Es un misterio cómo todo esto funciona. Dice, visto de los ángeles. Ok, puede que estemos hablando de Jesús, fue visto de los ángeles, o puede que estemos hablando de la piedad, que la piedad es visto de los ángeles, donde nosotros andemos en piedad. Predicado a los gentiles, el Señor Jesús, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, obviamente estamos hablando del Señor Jesús, ¿va? Pero en todo esto, por la piedad, todo esto es un misterio de la piedad. ¿Cómo en qué sentido? Pues como yo lo estoy pensando, ¿verdad? Que en el sentido de que nosotros, cada uno de nosotros que hemos pecado, y todos hemos pecado, el pago del pecado es muerte. Pero Dios, con piedad, aquí estamos tocando esa palabra, podríamos poner otra palabra, amor, gracia, otras palabras que podríamos poner, misericordia, pero piedad también es una de esas palabras que corresponde a esta obra que hizo Cristo, la obra de nuestra salvación. Es un misterio de piedad que Dios tiene sobre nosotros. Dios fue manifestado en la carne, Jesús, justificado en el Espíritu, porque Él seguía el Espíritu Santo, hacía solamente la obra, la voluntad de su Padre, visto de los ángeles. Y de hecho vimos como los ángeles los atendió, ¿verdad? Los atendieron, le atendieron a Jesús, predicado a los gentiles, ahora el evangelio que se está llevando a todo el mundo, creído en el mundo, porque hay los que creen en Jesús, aunque hay los que no, pero recibido ahora arriba en gloria, y como cuando Él fue recibido en gloria, se acuerda que les aparecieron dos ángeles a los 11 discípulos y les decía, varones, hermanos, aquel Señor como lo vio subir al cielo, así regresará otra vez. Entonces, como él fue recibido arriba en la gloria, sentado a la diestra del Padre, ahora nosotros estamos esperando el día cuando Cristo venga de nuevo. Y pensamos que ese día puede que no sea lejos para la gloria del Señor. Amén. Pero como esta parte está hablando del misterio de la piedad que Dios tiene para con nosotros, pero hermanos, todo lo que en todo esto nosotros también tenemos que también tener piedad y tal vez tomándolo un paso más allá de lo que vemos aquí, pero siento que nosotros, igual como Cristo, tenemos que andar tomando esa misma piedad para nuestro prójimo, que nosotros que conocemos este gran misterio de la salvación, que nosotros tengamos piedad de nuestro vecino, de nuestro amigo o amiga, de esa persona que vemos en la calle, que le tengamos piedad de una persona enferma, tengámosle piedad y que compartemos lo que nosotros tenemos, las buenas nuevas de la salvación, la oración que podemos orar por ellos y ejerciendo la fe, ¿verdad? El misterio de la fe, confiados en ese misterio de la fe, veremos, como estuvimos hablando, luego el poder de Dios, los milagros de Dios, las proezas, porque Dios respalda a su palabra. Entonces aquí esa piedad es algo que yo siento que no podemos decir, bueno, eso es solamente Dios que tuvo piedad. Nosotros también somos llamados a tener piedad. Tal vez no en la misma forma que Dios tiene con nosotros, pero como en la forma de que nosotros reflejamos la gloria de Dios aquí en la tierra, para la gloria del Señor. Amén. Entonces aquí pues tenemos, como le digo, requisitos de una vida limpia, entregado a Cristo para los que quieren ser siervos de Cristo
Y luego tenemos este misterio de piedad, como Dios también nos ha amado tanto. Ah, y lo hallo interesante, ¿sabe? Que me vino aquí a la mente. Estamos hablando de los requisitos de líderes de la iglesia, obispos, diáconos. Y luego, junto con esto, estamos hablando de piedad, el misterio de piedad. Porque los mismos líderes de la iglesia también tienen que andar en la piedad de Dios, de Cristo para su pueblo, para el redil de Cristo y también para el mundo alrededor que están pereciendo en pecado. Por eso estamos, ¿verdad? Para declarar la salvación que hay en Cristo Jesús, para la gloria del Señor. Amén. Entonces, Padre, te damos gracias esta noche por esta palabra hermosa, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros y enseñarnos. Pero, Señor, queremos vidas también limpias, así como Pablo declara que los líderes tienen que ser, nosotros también, seamos líderes o no, queremos también, Señor, ser personas así, limpias, honestas, con buen carácter, caminando justamente en la senda del Señor, lleno de fe, confianza en ti, Señor. Y también, Padre, gracias por tu gran piedad y que esa piedad también se encuentre en nosotros. Para ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, aquí es donde podemos, si alguien tenga un comentario, una pregunta, algo que quiera mencionar, este es su tiempo. Bienvenidos. Ahora tenemos varios. Dios le bendiga. ¿Quién quiere ser primero? Y por Pastor, favor, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Cuando dice visto a los ángeles, ¿se refiere a visto por los ángeles? dice, Visto visto de los ángeles, de perdón. los ángeles. Ajá, entonces yo lo veo como que am, es algo interesante, ¿verdad? Yo también lo estaba pensando, ¿qué significa eso? Visto de los ángeles, porque obviamente los ángeles vieron a Cristo, estaban ahí sirviéndolo, ¿verdad? Pero ¿será que fue, como estamos hablando del misterio de la piedad, será que los ángeles vieron la piedad que hubo también en el Señor Jesús, que vieron esa piedad en él? Am, no sé, es algo interesante, ¿verdad? ¿Qué estará diciendo aquí? Visto de los ángeles. No sé si alguien más tenga un comentario, una idea. Sí, señor. Yo pienso, pastor, que allí de pronto es como una sucesión de hechos, ¿no? Primero se manifestó en carne, se justificó en espíritu. Entonces yo pienso, no sé, ¿no? Que Dios en su misericordia, el Señor Jesús vino y se manifestó pues en carne, se encarnó. ¿Sí? Amén. E inició todo este proceso de redención o de salvación de los seres humanos. Entonces, así como cuando él nació, que los ángeles se aparecieron allá dándole la gloria al Señor, igual cuando fue tentado, dice allí que los ángeles vinieron y le servían. Entonces, yo creo que siempre hubo como esa expectativa, ¿no? Como de los ángeles diciendo, bueno, ¿qué irá a hacer Dios? ¿Qué irá a hacer Dios con los hombres? Y yo pienso que los ángeles tenían como más curiosidad que el mismo hombre en saber lo que Dios estaba haciendo en la tierra y por qué Dios estará allá. Y yo me imagino pues esa curiosidad de los ángeles hasta que se completó definitivamente la obra del Señor Jesús y ellos pudieron entender que lo que había dicho el Señor desde el Génesis se estaba llevando a cabo, se estaba cumpliendo completamente. Pues me Ah, imagino que es. amén. Interesante. Sabe que la misma escritura declara que ni el diablo sabía lo que estaba pasando, porque si él hubiera, si él supiera lo que era ese plan de Dios, ese misterio de piedad, como estamos hablando, nunca habría crucificado al Señor. Y como usted dice, los mismos ángeles tampoco entonces habrán sabido hasta que, como usted dice, hasta que se cumplió y ellos también vieron
lo que Dios hizo y cómo lo hizo. Y luego ellos también, me imagino, ¿verdad? Estamos pensando aquí, pero me imagino que ellos también estaban meditando en este misterio de la piedad de Dios manifestada ahora en la vida y la muerte del Señor Jesús, pero luego la resurrección del Señor Jesús y luego la caída del Espíritu Santo sobre los varones hermanos, y bueno, sobre toda la iglesia, los 120, y luego como de en ellos empezó a salir este evangelio de salvación a todo el mundo, empezando con el pueblo de Israel, con los judíos, pero de ahí saliendo a todo el mundo de los gentiles y fue creído en el mundo. No fue creído entre los gentiles, perdón, entre los judíos, casi mayormente fue rechazado, pero en el mundo sí fue creído. Y luego él fue recibido a gloria para, para nuestra salvación. Voy a preparar lugar para ustedes, dijo, ¿verdad? Pero sí, yo creo que tiene un punto muy interesante que los mismos ángeles estaban mirando todas estas cosas para a ver qué iba a pasar y qué iba a ser el resultado de todo eso. Muy interesante, gracias, hermano. ¿Alguien más? Pastor, disculpe otra vez que interrumpa. Sí, a mí también me pareció cuando habló la hermanita que tiene mucho sentido, porque efectivamente fue un misterio que todavía muchos judíos no han podido identificar. Ellos, la interpretación que tienen ellos en su Torá es que es como la segunda venida de nuestro Señor, ¿no? Cuando Él ya viene como Rey absoluto y ellos anhelaban eso, que les quitaran la opresión que en ese momento estaba siendo representada por el Imperio Romano, pues, ¿no? No sabían que él iba a venir de otra manera, porque vino con extrema sumisión, total humillación. Entonces creo que sí, por eso es que acá Pablo lo menciona como el ministerio de la piedad, y justamente porque también en Romanos, si no me equivoco, Pablo también menciona y que él permitió todo esto, ¿no? Que los judíos no supieran de esto, o sea, se mantuviese como misterio, siguiendo la línea de Timoteo, de esta carta que estamos viendo ahorita, permitir que eso se mantenga como un misterio, en este caso para los judíos, para que entre la salvación o se derrame la gracia al resto, ¿no? Del mundo, a nosotros. Pero tengo una duda adicional. ¿Por qué dice justificado en el Espíritu? Bueno, ¿qué es justificado? Primeramente, ¿qué significa justificado? Porque dice también que nosotros somos justificados por nuestra fe en Cristo. O sea que nosotros creemos que hay salvación, que nosotros creemos que Cristo vivió en la tierra, Cristo murió, Jesús resucitó de los muertos, creemos toda la historia, pero prueba no tenemos. Y aun si tuviésemos prueba de la vida de Jesús, como los apóstoles, ¿verdad? Como Pablo también conoció que hubo una persona, Jesucristo, pero esto no quiere decir que tienen fe en él, aun sabiendo la persona. Entonces, nosotros tenemos fe y cuando llegamos ante Dios, esta fe es probada y nosotros somos justificados, o sea que nuestra fe se prueba como cierto, que tuvimos razón de por qué creer, ¿verdad? Que fuimos justificados o en el sentido de ser confirmado, ¿verdad? O recibido algo. No tengo la palabra exacta, pero es ante Dios que somos justificados, no ante el mundo. El mundo nos condena, pero ante Dios nos recibe y nos justifica porque habíamos creído. Y aquí estamos hablando de Jesucristo. Dios fue manifestado en la carne y fue justificado en el Espíritu.
Cristo, ¿verdad? Cuando Él llegó a la tierra, Él llegó como hombre, igual como nosotros. Jesús no tuvo, hermano, no tuvo ninguna ventaja más que usted y yo, porque si tuviera, no podría hacer un sacrificio para nosotros, porque Él habría sido diferente que nosotros. Pero Él vino, fue tentado por el mismo, las mismas tentaciones, por el mismo diablo, y Él se mantuvo santo por todo la tentación. Nunca pecó. Era el único ser humano que nunca había pecado. Y ante Dios luego fue justificado porque su vida era limpia. No tenía este pecado. Entonces, en el Espíritu, ¿verdad? Y luego se acuerda que cuando fue bautizado, cayó el Espíritu Santo en forma de paloma y permaneció sobre él, testifica el apóstol, digo, Juan el Bautista. Y él luego anduvo en el poder de Dios, aunque fuera hombre, porque el Espíritu Santo cayó sobre él y tomó morada en él. ¿Y por qué? Porque fue justificado ante Dios. Su vida era limpia sin pecado. El Espíritu Santo tenía derecho de caer y venir sobre él y vivir en Jesús, porque era un hombre perfecto. Entonces fue justificado en este sentido de que el Espíritu Santo lo recibió. Él dio su vida, murió, derramó su sangre, fue levantado al tercer día y por ese hecho luego Él pudo tomar nuestros pecados y nuestros pecados ahora clavados en el cruz del Calvario, nosotros podemos llegar a ser justificados también, o sea, limpios, perfectos, sin pecado ante los ojos de Dios, aunque hemos pecado. Pero Cristo lavó estos pecados y ahora estamos sin pecado. Y por eso declara en 1 de Juan capítulo 3 de que nosotros que tenemos el simiente de Dios en nosotros, ya no podemos pecar. No podemos pecar, hermanos. Y no digo que no se puede, pero que ya no queremos. El pecado ya no tiene nada que ver con nosotros. Y si andamos en pecado es donde andamos en problemas, porque ese pecado, ¿verdad? Es donde el enemigo viene y nos empieza a atar otra vez. Por eso dice aquí, los líderes tienen que ser limpios, tienen que ser personas, ¿verdad? Que han sido, como dice aquí, justificados, ¿verdad? En el Espíritu, o sea, recibidos en el Espíritu Santo. Entonces, cayó el Espíritu Santo sobre los mismos hombres que anteriormente fueron, digamos, pecadores, pero por el sacrificio de Cristo fueron hechos limpios y pudo caer el Espíritu Santo ahora sobre el ser humano, lo que nunca había pasado antes en toda la historia del mundo. Y de hecho la palabra lo declara aún con los discípulos, que el mismo Espíritu Santo no había caído todavía sobre ellos. Entonces, pues, pero la fe que tenemos en la obra de Cristo, su muerte, su resurrección, esa fe es la que nos justifica y nos limpia de nuestro pecado, salvos también por la fe que tenemos en Cristo, pero por la gracia de Dios, pero es por ese hecho de Cristo, pero ahora por la fe que tenemos en esto, nosotros somos limpiados y justificados en el sentido de que ahora nosotros también podemos recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo lo ve? Yo pensé igual que usted, mi duda era porque la palabra de justificado era como eso, ¿no? Como si fuese reemplazado de una posición mala hacia algo bueno, cuando obviamente eso es imposible, porque estamos hablando de nuestro Señor, nuestro Salvador. Ok. Muy bien. Esta justificación es algo que es, Igualito que usted en automático pensé en ah, el recibimiento del Espíritu cuando fue bautizado, porque claro, uno diría, ¿por qué Jesús, siendo Él el Salvador, siendo Él Dios hecho carne,
tuvo que recibir el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero lo recibió, creo yo, para, aparte de darnos una muestra de cómo nosotros debemos conducirnos como hijos de Dios, porque finalmente es la representación que Dios anhela que nosotros tengamos, y Pablo es muy constante en todas las cartas al decir eso, de que nosotros debemos imitar a Jesús. Él es la representación que nosotros tenemos, y la finalidad que tiene nuestro Padre con nosotros, para que podamos no solamente ser santos, no solamente estar con Él, sino sobre todo es en general para también nuestro beneficio, para que realmente podamos disfrutar la vida que Él nos da, que en realidad era eterna y nosotros, bueno, la cortamos con el pecado, cambiamos todo, alteramos absolutamente todo, pero retornar a eso, ¿no? Esa perfección que solamente se observa en Cristo. Y como usted dice, por eso el sacrificio de Él es perfecto e inmutable e incomparable, solo Él lo puede realizar. Y como también lo mencionó, nunca cayó, nunca pecó, nunca cayó en tentación. Fue tentado, sí, pero nunca cayó, nunca pecó. Y al decir Pablo también en las cartas, ¿no? Que Él nunca ha pecado, se sobreentiende que ni siquiera de pensamiento, porque sabemos que Él mismo señala que hasta pensar, o sea, hacer algo, un pensamiento, no necesariamente un acto, también ya es pecado, ¿no? En ese sentido, viendo a Jesús como hombre, tenía que ser esta parte, ¿no? Porque es carne y sabemos que la carne siempre tiende al mal, en él no, porque no deja de ser Dios. Y es ahí también el misterio de nuestro mismo Señor, ¿no es cierto? Porque es hombre, pero también es Dios. Y acá cuando dice justificado en el Espíritu, a mí esa parte como que no me queda clara por qué la palabra justificado, pero al igual que usted, lo primero que pensé fue en eso, en el recibimiento del Espíritu Santo, que dije, bueno, eso estaría también de más, y sin embargo él aceptó que sea de esa manera, por algo es, ¿no? Y supongo que acá al decir justificado en el Espíritu, es como usted dice, para también seguir con esa línea de que la carne que él tiene, ¿no? Igual sigue siendo perfecta, igual el espíritu está en comunión con él. O sea, todo para, aparte de manifestar su gloria, el orden que lleva nuestro Señor, porque hace todo para en sí seguir siendo un modelo para nosotros. Creo que es eso también, porque finalmente, como usted lo señala, justificados somos realmente nosotros. Nosotros sí somos los justificados. Ujú. Nuestro Señor ni siquiera lo necesitaba, pero lo hizo. Creo que como una vez más, como un ejemplo de humillación adicional a lo que ya siempre ha hecho, pero más que todo para respetar ese orden que desde el inicio intenta, o perdón, ha mostrado a nosotros para que podamos seguir, ¿no? En este caso, eso, vivir en comunión con el Espíritu, en este caso, el justificado, pero justificado de más, porque no lo necesita, pero se deja ser justificado porque nosotros sí lo necesitamos, nosotros sí somos los justificados, y Él pasa a ser justificado por amor a nosotros, más no porque lo necesite, ¿no? Estamos hablando realmente de un misterio tan grande de que Dios se manifestó en carne. Porque en Juan capítulo 1 declara que Jesús estuvo en el principio con Dios y que era Dios, y que todo lo que en Colosenses declara que todo, bueno, también en Juan, que todo lo que fue hecho por Él. Jesús es el que creó todo el mundo. Es lo que dice, fue creado por Él y para Él. Entonces, Cristo era Dios. Pero cuando Jesús vino a la tierra y Dios se manifestó en carne, tenemos que reconocer de que cuando vino en la tierra, aunque seguía siendo la misma persona que era, ¿verdad? El mismo, ¿verdad? Hijo de Dios, o el mismo Señor Jesús, pero cuando llegó a la tierra, llegó como hombre. No llegó con poderes, no tuvo ningún poder extra. Era muy inteligente, obviamente, pero no tenía como poderes, digamos, sobrenaturales. Él tenía que confiar en Dios, igual como nosotros.
y él vivía su vida limpia, sin pecado, para mostrarnos a nosotros lo que es vivir una vida limpia y si se puede. No es obligatorio que nosotros pequemos, porque él vivió su vida como hombre sin ninguna extra ventaja y lo hizo. Y por eso él pudo ponerse como el sacrificio vivo, el que era el sacrificio para todos nuestros pecados, porque él como hombre era sin pecado, el único ser humano que era así. Pero cuando él fue bautizado y cayó el Espíritu Santo sobre Jesús, en ese momento, aunque él seguía siendo hombre, pero cuando cayó el Espíritu Santo, porque dice que en Juan capítulo 17, Padre, quiero que estos sean uno conmigo, como yo soy uno contigo, ¿verdad? Cuando cayó el Espíritu Santo, Jesús recibió de nuevo lo que había perdido. La Biblia dice que Jesús ah, no aferró a esto de ser como Dios. No vio de eso de ser como Dios a algo a que aferrarse, ¿verdad? O sea que él dejó ser como Dios para hacerse como hombre y hacer la voluntad de Dios. Pero cuando cayó el Espíritu Santo sobre Jesús, el poder de Dios, el Espíritu Santo es el poder de Dios. El Espíritu Santo es todopoderoso, es el Espíritu del Padre. Y cuando cayó el Espíritu Santo sobre Jesús y se quedó en él, el Padre le puso en Jesús esa parte divina que él había perdido cuando él vino a la tierra como ser humano. Ahora era no solamente hombre, sino ahora era también Dios, porque el Espíritu Santo se unió con el hombre Jesús y los dos se hicieron una sola carne, ¿verdad? El matrimonio es un tipo a lo que es nuestra relación con Dios y con el Espíritu por medio del Espíritu Santo. Cristo mismo dijo, yo no puedo ser nada por mí mismo. Él lo dijo. No puedo hacer nada, igual como nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros? No podemos hacer nada. Pero dijo, no soy yo que hago las obras, sino el Padre que mora en mí, que hace las obras. Entonces, eso es el Espíritu Santo que mora en Jesús y es el Espíritu Santo que hizo todas estas obras sobrenaturales al, a la palabra de Jesús. Le digo, hermano, aunque es difícil tal vez creer, pero Jesús no pudo sanar a ningún enfermo como hombre. Pero cuando vino el Espíritu Santo y vivió en él, y Jesús y el Espíritu Santo tan unidos como uno solo, ¿verdad? Lo que Jesús decía y el Espíritu Santo hacía, como andando como si fuera una persona, ¿verdad? Pero es Cristo y el Espíritu Santo unidos. Dios es un solo Dios, aunque se manifieste en tres personas, ¿verdad? Pero es un solo Dios. Pero entonces Cristo con el Espíritu Santo, aunque era hombre, ahora es también Dios, ¿verdad? Antes no era Dios, pero ahora sí, ya es Dios otra vez por el Espíritu Santo que está en él. Pero ¿a dónde voy con esto? Si el Espíritu Santo cuando cayó en Jesús le hizo uno con Dios, ¿qué hace a nosotros cuando cae sobre nosotros? ¿Qué es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Cuando Jesús pidió al Padre, quiero que estos sean uno conmigo, ¿qué está pidiendo realmente que hay en nosotros? Porque eso es algo un poco fuerte cuando lo piensa, cuando lo considera, lo que Dios está haciendo. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. ¿Por qué? Porque la obra del Padre está obrando en nosotros. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios para ser sus hijos.
En el principio, Adán y Eva andaban en la presencia de Jehová. Cuando entró el pecado, vino el velo, la separación de Dios. Pero eso no fue el plan de Dios desde el principio. Dios nos quiere consigo como sus hijos, verdaderamente hijos del Altísimo Dios. Entonces nosotros, en este misterio de la piedad de que estamos hablando aquí y la justificación en el Espíritu Santo, lo que pasó con Jesús, hermano y hermana, nos puede pasar con nosotros. No que nosotros vamos a ser Dios, pero ¿qué vamos a hacer? Realmente, ¿qué vamos a hacer? Porque es mucho más de lo que nosotros pensamos, lo que Dios tiene planeado. Y de hecho la palabra lo declara, ni ha entrado en el mente ni en la imaginación del hombre. Ojo no ha visto, ni oído es oído, ni aún entrado en el, se me olvidó la palabra, pero aún en nuestra como mente las cosas tan grandes que Dios tiene preparado para nosotros, los que le aman. Entonces, este misterio no es solamente algo que pasó, es algo que se está pasando ahora en nosotros y algo que todavía va a seguir en el porvenir, lo que Dios está haciendo y la piedad que Él tiene para con nosotros. Cuando leo Efesios capítulo 2, hablando de cuando Dios en su gran amor, cuando éramos nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida y vida eterna, vida con Cristo Jesús. Y dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales junto con el Señor Jesús. Pues, ¿dónde está el Señor Jesús? Él está a la diestra del Padre. ¿Y dónde nos va a hacer sentar nosotros, hermanos? Cristo pagó su vida para que usted se siente al lado del Padre Eterno. Imagínese las cosas tan grandes que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero esto de ser justificado en el Espíritu, como estamos hablando, yo siento que esto es una de las claves de lo que tiene que pasar en nosotros para que nosotros llegásemos a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe? Le voy a decir algo, no lo puedo probar, pero yo pienso, es una idea, ¿verdad? Es una idea nomás, pero yo pienso Jesús se hizo hombre, yo pienso todavía es hombre, Jesús todavía es hombre. Es el hombre ahora en el estado perfecto a que nosotros llegaremos, ¿verdad? Un día cuando está la resurrección, ¿verdad? Que tenemos nuestro cuerpo nuevo que nunca muere. Pero yo pienso que Jesús sigue siendo hombre. Es nada más mi manera de pensar, ¿verdad? Pero pero él todavía es uno con el Padre y el Espíritu Santo. O sea que también es Dios, sigue siendo Dios. Y nosotros, cuando nosotros nos unimos con Cristo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es algo grande, más grande de lo que nosotros comprendemos o sabemos, ni aún podemos. Pero es grande lo que Dios está haciendo. Y por eso, como estuvimos hablando, los ángeles están aquí mirando qué va a pasar, qué va a hacer Dios, porque ni ellos saben, ni nosotros sabemos, pero Dios sabe. Y hay cosas, Cristo dijo que ni Jesús sabe. Nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, ni el Hijo saben, ¿verdad? Entonces, pues hay cosas que solamente el Padre mantiene para como en sí mismo, para luego revelar cuando es su debido tiempo. Gloria a Dios. Impresionante, ¿verdad? Algo interesante. ¿Alguien más? Amén. Charo. Sí, Buenas señor. noches. Este,
acá viendo el versículo 15, ¿no? Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice, e indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Ah, eh, es lo que nosotros estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Y yo voy a decir lo que yo también pienso, y no por eso va a decir que yo estoy diciendo la verdad y nada de eso. Estamos aprendiendo. Yo pienso que, o sea, que lo que está diciendo acá, no Pablo, es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad de Dios, de lo que eh, Dios ha planeado desde antes, como dice, la fundación del mundo, para que, y que ahora nosotros lo hemos visto, y el apóstol Pablo también lo ha visto, todo eso, ¿no? Entonces dice, es indiscutible, y dice, indiscutiblemente grande es este misterio, lo que habla, ¿no? De la iglesia del Dios viviente, lo que el propósito de Dios, que Dios fue manifestado en carne, y eso lo sabemos y todo el mundo lo cree. Todos saben, últimamente hay mucha gente que está negando de Cristo, se burlan y todo, pero la mayoría, el mundo entero casi saben que Jesucristo vino en carne, Dios vino en carne, fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles. O sea, esto está diciendo, ¿no? Que nosotros como iglesia tenemos que sostener todo esto, que pasó esto. El Evangelio fue predicado a los gentiles y, y, y creído en el mundo, recibido arriba. O sea, está dando una lista, como decía mi hermana Luz al principio, ¿no? Una serie de acontecimientos, de cosas que, que estuvo planeado, y que la iglesia tiene que sostener, de que nosotros creemos en que Dios sí vino, en que Dios vino en carne, fue justificado por el Espíritu, porque Dios, ahí es un poco complicado, ¿no? Que uno no puede entender bien, de que fue justificado en el Espíritu. Yo pienso también de que Dios, eh, o sea, todo lo que hizo Jesucristo fue justificado por el Espíritu. O también puede ser, como decían ustedes, de que Jesucristo también fue, digamos, necesitaba del Espíritu para hacer la obra de Dios. O sea, pero nosotros ahora viendo todo esto, o sea, esto se cumplió en Jesucristo, porque incluso fue, como dice acá, fue visto por los ángeles, como decían ustedes, ¿no? De que cómo sería la curiosidad también de los ángeles al saber que Dios mismo, Jesucristo, vino a este mundo para cumplir ese misterio que estaba escrito, y, y, y fue visto por ellos. O sea, todos sabemos, ángeles, el Espíritu, los gentiles, el mundo entero, todos sabemos de que fue así, justificado digamos, visto por los ángeles. El Evangelio hasta ahora ha sido predicado. Es un misterio que a través de la palabra del Evangelio estemos manteniéndonos, digamos, en pie, defendiendo la verdad de Dios, manteniéndonos en la iglesia, predicando nosotros también lo que él predicó, fue creído, dice ahí,
creído en el mundo y ahora recibido arriba en gloria. O sea, está hablando, yo pienso que está hablando justo del misterio, ¿no? Y que nosotros conocemos todo esto, y todo esto debe ser sostenido por la iglesia, porque la iglesia es debe ser el fundamento de la verdad del evangelio, y que sostiene la verdad revelada por Jesucristo y por los apóstoles. Y esta palabra debe ser, como dice, amada por nosotros, siguiendo la predicación por nosotros, confesando la verdad de que Cristo vino en carne, que Jesucristo es Dios y que fue recibido arriba, y que no dice acá, pero nosotros sabemos que Él va a venir va a venir de nuevo a buscarnos a todos los que hemos sostenido esto, la verdad que dice acá, que es eh, el misterio de lo que nosotros estamos viviendo, aunque no entendemos bien de lo que Jesucristo hizo, de lo que Jesucristo cumplió acá, y que todavía seguimos predicando nosotros, y todavía van a seguir creyendo, porque Dios todavía no ha venido, su gracia no ha terminado todavía. Entonces, todo esto eh, es el misterio que la iglesia tiene que todavía seguir mostrando y cuidando y amando y sosteniendo hasta que Cristo venga, ¿no? Es lo que yo entiendo un poquito, no sé. Amén. Gracias, hermana. Sabe que estaba mirando aquí la palabra justificar, ahí en el diccionario. Se lo voy a leer lo que dice la palabra en cuanto a lo que significa justificar. Dice, y le voy a leer cuatro definiciones. Dice, probar algo con razones convencientes, testigos o documentos. Probar algo por testigos, documentos y razones, ¿verdad? La segunda definición dice rectificar o hacer justo algo. 3, probar la inocencia de alguien en lo que se le imputa o se presume de él. Interesante. Y 4 dice, dicho de Dios, hacer justo a alguien dándole la gracia. Entonces, lo que veo aquí, según el diccionario, que esta palabra justificar se trata de probar la inocencia de alguien, de rectificar algo y hacerlo justo, de dar gracia a alguien, hacer justo a alguien dándole la gracia. Y en este caso, la gracia viene por Dios. Dios nos limpia, nos hace puros, perfectos, limpios ante Dios y prueba nuestra inocencia, aunque el mismo diablo nos imputa pecado, ¿va? O presume pecado en nosotros. Y cuando se hace la examinación, la sangre de Cristo ha borrado todos nuestros pecados y nos encontramos inocentes, probados. Prueba la inocencia, dice. Prueba de inocencia. Y justificados por la gracia que Dios nos da a nosotros. O sea que está tratando de, como yo entiendo aquí, de que nuestro pecado nos ha sido quitado, que somos ahora inocentes ante Dios y que hemos sido rectificados, hechos justos ante Dios y que Él nos da, o sea, es hecho por su gracia. ¿Cómo lo ve? Interesante, ¿verdad? También quería, eh, acá lo que estábamos hablando del tema de los requisitos de los obispos, ¿no? A veces es un poco complicado también en estos
digamos, en los últimos años, no sé, o desde cuándo, que, o sea, creo que antes, para mí que esperaban o valoraban mucho el llamado de Dios para llegar a ser obispos o pastores o diáconos, siempre esperaban más eso, ¿no? De que tener el llamado, y también valoraban mucho el testimonio de las personas que desean eso, tanto de, en su casa, de la familia, digamos, y también de los de afuera y también de los de la iglesia. No, eso tenían que, ellos tomaban mucho en cuenta eso, pero yo pienso también que para que la persona no caiga en descrédito, como dice acá del neófito, también tenía que ser, digamos, primeramente tratado por Dios, un alma tratada por Dios. eh, es una persona, digamos, una persona que va a mantenerse más firme en el lugar donde Dios le pone, ¿no? Porque yo pienso que Dios no puede mandar a una guerra o a una batalla, no sé, eh, a una persona que Dios no lo ha instruido primero, no sabe, digamos, manejar las armas espirituales. Entonces, por eso aconseja, ¿no? Acá que no no impongan manos rápidamente a una persona que, porque yo veo que es bueno, porque yo veo que siempre viene a la iglesia o porque tiene muchos estudios. O sea, Dios no está valorando más eso que tener un buen testimonio y digamos, ser, digamos, fieles a la palabra de Dios y que lo demuestren, ¿no? Que lo demuestren. Entonces, yo pienso que en este caso, últimamente, porque las iglesias están un poco, están bastante mal, digamos, o mal vistas a veces por los siervos que no han cumplido o no pueden, digamos, dejar de ser ambiciosos del dinero, eh, o de, o de otras cosas, ¿no? Porque muchas veces se ha visto, Dios me dio un avión, Dios me dio esto, Dios me dio el otro, pero seguramente ellos estaban ambicionando y no creo que Dios les haya dado para que solamente estén diciendo Dios me dio esto, me tengo esto porque Dios me dio, sino que es el testimonio para así salvar a más almas, para que nadie les diga, mira, este señor yo le conozco en la casa es así, así, como a mí me han dicho muchas veces cuando a veces salimos a predicar en las casas, así, dice, ah, no, yo le conozco a este, vio a este que predica por acá, acá tengo un vecino que es evangélico y es así, así, así. Entonces, si a veces si no averiguan bien a las personas que tienen pensado subir como ayudantes, como diáconos, si no preguntan bien, porque a veces se puede portarse uno bien en un lugar y portarse mal en otro lugar. Entonces, tendrían que averiguar bien para que no caigan en descrédito ni tampoco quede mal la iglesia, o el nombre de Dios, porque enseguida van, ah, Dios, viste, Dios, como dices que estás con Dios. Entonces, todo eso tendrían que ver y no por el tiempo que ya está en la iglesia, ya son años, ni porque se viste bonito, ni porque tiene plata. O sea, Dios no está viendo nada de eso, ni los títulos que tenga, sino un buen testimonio, en, como decía, en la casa,
con los vecinos, como dice el Señor, como dice acá, con los de afuera y también en la iglesia. Entonces, ¿para qué? Para que no caigan en descrédito y la iglesia no quede mal tampoco, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, esa iglesia es como, hablando de nosotros, hablo de nuestra iglesia, de mí, donde yo me congrego, dice, esa iglesia donde matan a los pastores. Entonces, no sé por qué dicen eso, pero es una forma de descreditar a la iglesia y no solo a la iglesia, sino que a Dios mismo. Si Dios nos está mandando que cuidemos, la iglesia es donde tiene que hablar la verdad de Dios, que sostener la verdad de Dios, todo el misterio de Dios, y no, o sea, por colocar personas así, la iglesia, nuestra iglesia es una iglesia vista como estoy diciendo. Es la iglesia donde matan a los pastores. Entonces, no sé, la verdad que es una pena, pero no solamente en mi iglesia hay esos problemas. Yo he visto que en muchos lados hay iglesias, de esas iglesias muy grandes, he visto que han mandado, yo he escuchado de gente de lugares de donde dicen, pero si nosotros estábamos con el pastor tal y de pronto aparece otro y el otro desapareció. ¿Y qué pasó? Dejó vendiendo, se llevó la plata el otro pastor, el que estaba, y quedó otro. ¿Por qué? Porque a escondidas lo vendió a la iglesia. Entonces, para todo eso, yo pienso que es importante el buen testimonio y ser tratado por Dios para que la persona que es tratada por Dios tiene un alma ya preparada para aguantar lo que sea, para aguantar lo que les venga, se mantengan ahí siempre parados en la fe, en que Dios los va a respaldar. Entonces, yo pienso que eso es lo que importa más, pero lo que en estos tiempos no han hecho es eso, fijarse en el testimonio, en todo, por donde esta persona anda, hasta en el trabajo. No se fijan en eso, nombran de ayudante o va pastor y por eso la iglesia ha caído en una apostasía terrible que mucha gente también no ha vuelto en el caso de después de la pandemia que pasó, la mayoría no volvieron. No sé por qué, será por causa de ellos mismos que no fueron bien instruidos o por causa de los pastores. La verdad que uno no sabe, pero el daño está ahí. ¿Por qué? Porque yo veo que no han sido bien instruidos por Dios para que aguanten lo que sea, todo tipo de lluvias, de vientos, de pruebas, tsunamis, lo que sea, hablando así, ¿no? Entonces, eso es lo que le pasa a la iglesia. Mm, Dios le bendiga, pastor. Yo quisiera opinar. Amén, adelante. Yo pienso, pastor y hermanos, que los testigos de Jehová mm, son almas del Señor y por lo tanto ellos deben ser personas a las cuales uno les pueda predicar la palabra para que ellos sean salvos. Pienso que los unitarios o unicitarios también son almas a las cuales el Señor quiere salvar, asimismo los mahometanos, asimismo los chinos, asimismo todos, porque la palabra del Señor dice que prediquemos el Evangelio y que todo hombre, el deseo del Señor, que todo hombre sea salvo. Entonces, yo creo que para uno poder predicarle a un testigo de Jehová, a muchos científicos,
a muchos hombres y mujeres que están metidos en la brujería, en la hechicería, grado 33 de masonería, yo debo tener cierto tipo de conocimiento. Yo creo que el problema del ser humano hoy es un conocimiento sin el espíritu. Por esa razón el Señor Jesucristo fue justificado en el espíritu. Yo creo que todo mundo no le puede predicar un testigo, porque el testigo fácilmente le podría dar vuelta a su fe y terminaría una persona dejando a Cristo y yéndose a los testigos. Acá hay otra iglesia, acá en Colombia, no sé si por allá hay, se llama la Ministerial de Jesucristo. Eh, Aparentemente todo está bien, todo es cristiano, pero son personas que están predicando un evangelio sin centrarse en Cristo, entonces por lo tanto no es una iglesia de sana doctrina. Entonces, yo creo que el conocimiento de la palabra es muy importante porque esa es la que nos va a permitir a nosotros poderle llevar el evangelio a todo tipo de personas. Hay personas que gracias al Señor le predican de Cristo y yo creo que muchos de nosotros con solamente escuchar y ver nuestra vida de pecado decimos definitivamente Cristo tiene que ser real. Pero otras personas, ellos tienen que ver milagros, ellos tienen que ver alguna situación en su vida y Dios no se opone a eso. De hecho, en la Biblia nosotros encontramos de todo tipo de personas y de todo tipo de milagros. Hay gente que con solo Jesús decirle a Natanael, cuando estaba bajo la higuera te vi, creyó, pero otro hombre, el Señor Jesús tuvo que haberlo sanado, los amigos del paralítico, entonces el hombre creyó. Y entonces con todo, pastor y hermanos, yo pienso que es muy importante que nosotros tengamos ese conocimiento, pero un conocimiento desde el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando hace rato el pastor decía que uno cuando era nuevo y le daban un cargo, uno empezaba pues a envanecerse, a creerse, a decir, oye, yo ya estoy ocupando un cargo. Entonces cuando el espíritu me está redarguyendo y yo no sé qué es el que me está hablando, pues inmediatamente yo pues voy a pasarlo como por alto. Entonces, por esa razón yo no puedo ser como muy nuevita para ocupar un lugar de liderazgo en Cristo. Que Cristo, que Dios lo puede llamar un nuevo, sí, y Dios lo puede hacer. Sin embargo, el Señor nos pide que nos esperemos un momentico mientras Dios lo va tratando a uno, mientras Dios le va limando tantas asperezas y tantas situaciones que cada uno de nosotros tiene para poderlo usar en su obra, usarlo para su gloria. ¿Qué significa esto? Que si Dios se toma un tiempo con cada uno de nosotros es porque es importante tener esa experiencia de vida, esa relación con el Dios de los cielos, esa comunión con su Santo Espíritu, ese conocimiento bíblico. La, la, la enseñanza y el conocimiento de las palabras no es en vano. Por eso la palabra de Dios está diciendo que no sea un neófito. Por eso la palabra de Dios dice que toda la escritura, uno debe conocerla y uno debe manejarla. Porque nosotros no sabemos a quién Dios nos pone delante. Hay gente que con solo orar se va a convertir a Cristo y se convierte, pero otras personas que no son así. Entonces Dios para eso tiene un cierto tipo de personas. Entonces nosotros vemos por allí a un Armando Alducin que con todos, que uno puede decirle, pero Dios es una persona que lo utiliza, le da su palabra y él le puede hablar a una persona muy conocedora. Otras personas como nosotros de pronto no conocemos mucha Biblia, pero Dios nos usa con un vecino, con un amigo, con una persona sencilla. Ya para concluir, pastor y hermano, yo pienso que el conocimiento no está de más, pero ese conocimiento debe ser guiado y dirigido por el Espíritu Santo para que nosotros, sin envanecernos, sin creernos mucho, podamos ser testigos de Cristo, pero testigos bien, bien organizados, bien organizados. Es por eso que estos estudios que usted está dando, pastor, y todo estudio que uno pueda tomar de sana doctrina, de palabra en Cristo, no y que consigamos plata y todo el dinero, nos sirve a todos nosotros porque nosotros necesitamos dar testimonio de Cristo y dar un buen testimonio. Es increíble y es terrible pues que yo venga y les predique a ustedes sin saber leer, sin saber comprender. Y con todo, dentro de la misericordia del Dios vivo, alguno se convertirá, alguno, pero todos no.
Entonces, de allí que el conocimiento es tan importante para que nosotros podamos dar testimonio de Cristo. Amén, pastor, ya no me entiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana. No, de hecho, así es, porque si nosotros intentamos hacer las cosas por nosotros mismos, por el Espíritu nuestro, Cristo mismo declaró, vamos a fracasar. Él dijo, nada pueden hacer aparte de mí. Y nada es nada. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo y nosotros aprendemos a someternos al Espíritu de Dios, ahí es donde podemos resistir al diablo, como dice en Santiago. Pero si no nos hemos sometido a Dios y intentamos resistir al diablo, el diablo no va a comer porque no tenemos el respaldo que es necesario, ¿verdad? Necesitamos el Espíritu Santo. En tanto nuestra comprensión de esa preciosa palabra que Dios nos ha dado. Yo conozco muchas personas, bueno, mejor dicho, conozco personas que son expertos en la palabra, pero no tienen el Espíritu y pueden hacer grandes argumentos, pero no tienen sana doctrina. Porque aunque conocen la palabra de arriba a abajo, no conocen lo que es la esencia de la palabra, que es el Espíritu Santo. La misma palabra declara que toda escritura es dada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros queremos andar en el camino de Cristo, no es por nada que Cristo dijo, no os dejaré huérfanos, sino que rogaré a mi Padre y Él os enviará el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos alcanzar la vida eterna. Es por la sangre de Cristo, pero Cristo es la puerta. La sangre es la puerta, pero luego queda el camino, que también es angosto, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el camino, es el que nos lleva por ese camino. Y pero con el sacrificio de Jesús y con la presencia del Espíritu Santo y nosotros poniendo nuestra parte, viviendo vidas limpias ante Dios. Santidad no es una lista de reglas, es una vida entregada a Cristo, entregada al Espíritu Santo. Y luego nosotros tenemos ese hambre y sed de justicia, dice que seremos saciados. Pero ¿cómo somos saciados? Por el Espíritu Santo. Nos viene, nos sacia, vive en nosotros y guía nuestros pasos cada día para que nosotros podamos pasar por esta vida, esta prueba y llegar al fin victoriosos. Porque Cristo dijo, porque yo he ganado al mundo, ustedes también ganarán al mundo. Pero nuestra victoria sobre el mundo está solamente en Jesús. Y Jesús en nosotros es el Espíritu Santo. Entonces, como usted dice, hermana, es el Espíritu que nos redarguye, pero también es el Espíritu que nos enseña, es el Espíritu que abre nuestro entendimiento, es el Espíritu que hace las obras cuando nosotros estamos confiando en la palabra de Dios, cuando estamos orando por un enfermo, es el Espíritu Santo que hace la obra. Pero como estuvimos hablando, en Cristo Jesús fue lo mismo. Él era hombre igual como nosotros, pero cuando él declaró a un ciego recobra vista, el Espíritu Santo que vive en él lo hizo y así en nosotros. Entonces, este caminar con el Señor Jesús es un caminar donde estamos aprendiendo a conocer al Espíritu Santo y confiar en el Espíritu Santo. Pero también en ese proceso estamos confiando en el Señor Jesucristo, porque hay una parte en en Romanos 8, donde declara que el Espíritu Santo también es el Espíritu de Cristo. Entonces, nosotros, cuando tenemos el Espíritu Santo y guardamos este tesoro en nosotros, ese tesoro, pero ahora
puesto en barros ah, o en vasijas de barro, que somos nosotros, ¿verdad? Pero ese tesoro es la presencia, la gloria de Dios en nosotros y nos ama tanto. El Espíritu Santo nos ama, de igual manera que Jesús nos ama. El Espíritu Santo nos lleva a conocer a Jesús. Y Jesús mismo lo dijo, el Espíritu Santo tomará de lo suyo y nos lo dará a nosotros. Entonces, wow, el Espíritu Santo es todo es el mejor regalo que nosotros pudiésemos recibir. Y lo más bueno de todo es que ese regalo es para siempre. El Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Y con ese regalo del Espíritu Santo, nosotros llegamos a ser realmente y verdaderamente hijos e hijas de Dios, para la gloria del Señor. Tal vez me desvié un poco, pero estoy tan apasionado del Espíritu Santo. Es tan hermoso, ese precioso presencia de Dios en nosotros. Y hace todo posible para nosotros. Por medio de Cristo, obviamente. Si no fuera por Cristo, no podríamos tener el Espíritu Santo porque nuestro pecado nos separa de Dios. El velo está cerrado si no fuera por la sangre de Cristo. Pero como ustedes saben, cuando Cristo murió, el velo se partó desde arriba hacia abajo en el lugar santísimo. Y ahora Hebreos declara que nosotros podemos entrar confiadamente en el lugar santísimo, donde está nuestro Padre eterno. Y le podemos ahora, por también la vida de Cristo, ahora nosotros tenemos derecho de hablar al Todopoderoso, el Dios del universo, el Dios de fuego consumidor. Pero nosotros le podemos hablar Abba, decirle Abba, Padre. Es increíble lo que Cristo hizo por nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Alguien más? ¿Sí, Charito? Yo pienso que así como habla de que Jesucristo fue justificado en el Espíritu, Dios nos ha justificado a nosotros también para que nosotros mantengamos firme todo el propósito de Dios que nosotros conocemos ahora a través de su palabra, ¿no? O sea, siempre nosotros tenemos, como dice la hermana, que el conocimiento, o sea, es necesario. Por eso yo también decía, o sea, el ser tratados por Dios, yo quiero decir que nos ha hecho pasar por muchas cosas y para mantenernos firmes en un lugar, Dios nos tiene que tratar para que no salgamos corriendo en cuanto nos pase algo, nos digan algo. Entonces, eh, para eso, o sea, el trato del Señor, pero a la vez nos está enseñando su palabra. Como dice, es muy importante tener conocimiento espiritual, más que conocimiento así, nada más me aprendí tantos versículos, ¿no? El conocimiento espiritual es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos más, ¿no? Y para eso, como decía, para eso hemos sido nosotros también justificados en Cristo Jesús por el Espíritu Santo que nos fue dado también a nosotros y de acá en adelante nosotros tendríamos que continuar manteniendo firme lo que dice ahí el tema del el misterio de la piedad. Amén. Amén, así es. Muy bien. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Ok, solamente vamos a parar entonces, pero les quiero compartir con ustedes algo que acabo de notar porque me ayuda, ¿verdad? No me acordaba el capítulo en Ezequiel, es capítulo 28, pero sí me acordaba de Isaías 14, donde estos dos capítulos hablan
de quién era Satanás antes de su caída y aún después también. Pero lo que noté es 14, Isaías 14, 14 por 2 es 28. Ya puedo acordarme. 14 por 2 y Ezequiel 28. Ahí está. Ahí estamos. Nada más una observación. Bueno, muchas gracias, hermanos y hermanas, por su tiempo. Hermana, ¿tiene algo, hermana Charito? No, no. Ok. Hermana Luz, ¿nos gusta despedir esta noche? Ok, sí, señor. Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga. ¿Debo orar? Sí. Ok. Ok. Bendigo, me organizo. Padre bueno, bendito Señor Dios nuestro, en el nombre del Señor Jesucristo te bendecimos, te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Gracias por la palabra que has preparado esta noche para nosotros. Señor, continúa nutriendo nuestras almas, nuestras vidas con tu palabra, Señor. Tu palabra que es más potente, Dios mío, que toda espada de dos filos, bendito Dios. Gracias por permitirnos beber, bendito Dios, de los cielos, de esta agua, bendito Rey. Continúa lavando, limpiando nuestros corazones, nuestras almas, Señor. Gracias por darnos entendimiento, Dios mío, para poder comprender cada día tu palabra, oh Señor. Te bendecimos, Señor. Bendecimos también al pastor, a la pastora, a su familia, a su iglesia, Señor. Bendecimos a cada hermano y cada hermana que pudo conectarse esta noche. Te bendecimos y te damos gracias, Dios. Te damos gloria, Dios. Permite que esta noche podamos dormir, que nuestros cuerpos descansen. Permítenos, Dios, tener buenos sueños, Dios mío, y que el día de mañana también podamos levantarnos temprano a buscarte, para que se cumpla en nosotros tu palabra que dice que te hallamos los que temprano, bendito Dios, los que madrugamos, los que temprano te buscamos, bendito Rey. Te bendecimos, Dios de los cielos, y te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Amén. Amén. Muchas gracias. Gloria a Dios. Amén. Bueno, con esto acabamos con primero de Timoteo capítulo 3. Vamos a seguir en la próxima semana con capítulo 4. Ahí está hablando de una apostasía en la iglesia. Vamos a hablar de eso. Y pues muchas gracias, hermanos y hermanas, por su atención. Que el Señor lo bendiga y nos vemos en la próxima. Gloria a Dios. Al Señor. Amén, pastor. Dios les bendiga. Amén.